¿Alguna vez te has preguntado dónde estuvo realmente el alma de Lázaro durante esos 4 días en la tumba? La Biblia guarda un silencio que pocos se atreven a cuestionar, pero hoy vamos a explorar este misterio que cambia todo lo que creías saber sobre la vida después de la muerte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? 4 días, no 4 minutos, no unas horas, 4 días completos en los que Lázaro estuvo muerto. Su cuerpo en la tumba, pero su alma, ¿dónde estaba realmente? La mayoría de las personas cree que ya conoce la respuesta, pero lo que la Biblia sugiere podría desafiar todo lo que te enseñaron sobre la muerte, el alma y lo que sucede después. ¿Estaba en reposo? ¿En un lugar de espera? ¿O hay un detalle oculto en este milagro de Jesús que casi nadie se atreve a explicar? Quédate hasta el final, porque el último punto revela algo que puede cambiar completamente tu forma de entender la vida y la eternidad. La historia de Lázaro es una de las más conocidas en toda la Biblia, pero hay algo en ella que casi nunca se discute con la profundidad que merece. Todos conocemos el milagro. Jesús llega a Betania, se conmueve ante el dolor de Marta y María y con una sola orden devuelve la vida a su amigo que llevaba 4 días sepultado. Pero entre ese momento en que Lázaro exhaló su último aliento y el instante en que volvió a respirar, hay un abismo de silencio, un vacío que la Escritura no llena con detalles, pero que nos invita a reflexionar con humildad y asombro sobre uno de los mayores misterios de la existencia humana. Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 11, encontramos un relato cargado de emoción y de fe. Marta sale al encuentro de Jesús y le dice con dolor y esperanza a la vez: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esas palabras revelan algo profundo. Revelan que incluso quienes amaban a Jesús no comprendían del todo el alcance de su poder, porque Jesús no solo tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre la muerte misma. Y lo que sucedió con Lázaro no fue simplemente un acto de compasión, fue una declaración de soberanía divina sobre todo lo que existe, incluido el destino del alma humana. Ahora bien, aquí viene la pregunta que muchos evitan hacerse. Si Lázaro estuvo muerto durante 4 días, su cuerpo comenzaba ya a descomponerse. Marta misma lo advierte cuando Jesús pide que se quite la piedra del sepulcro. «Señor, hiede ya, porque lleva 4 días». Esas palabras no son poéticas, son crudas, son reales. Nos recuerdan que la muerte no es solo una separación espiritual, es también un proceso físico irreversible para cualquier ser humano, salvo que intervenga el poder de Dios. Pero mientras ese cuerpo yacía en la oscuridad de la tumba, descomponiéndose lentamente, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba su alma? ¿Qué experimentaba en ese estado entre la muerte y la resurrección? La Biblia no nos da un relato directo de lo que Lázaro vivió. No hay un capítulo que diga, y Lázaro vio esto y sintió aquello. Pero eso no significa que la Escritura no nos ofrezca pistas. De hecho, si examinamos con atención otros pasajes bíblicos, podemos acercarnos con reverencia a este misterio. En el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos se conoce como Sheol. Es un término que aparece más de 60 veces en la Biblia hebrea, y aunque no siempre se describe con precisión, se entiende como un lugar de espera, un estado intermedio. No es el cielo, tampoco es el infierno tal como lo entendemos hoy. Es un espacio donde las almas aguardan el juicio final de Dios. El salmista David, en el Salmo 16, versículo 10, declara con fe: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aquí vemos una esperanza clara, la esperanza de que Dios no abandona a sus hijos en ese lugar de espera, que hay una promesa de redención, de rescate, de vida más allá de la muerte física. Y si esto era cierto para David, también lo era para Lázaro, porque Lázaro era amigo de Jesús, era parte de una familia que acogía al Maestro en su hogar, era alguien que sin duda había escuchado sus enseñanzas y creído en su mensaje. Por lo tanto, su alma no estaba abandonada, estaba en las manos de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos da una enseñanza clave sobre el estado de las almas después de la muerte. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, encontramos la parábola del rico y Lázaro. Sí, otro Lázaro.
no el mismo de Betania, pero el nombre no es casualidad. En esa parábola, Jesús describe dos destinos muy diferentes. El mendigo Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también muere, pero va a un lugar de tormento. Ambos están conscientes. Ambos recuerdan su vida terrenal. Ambos experimentan algo real, aunque sus cuerpos estén en la tierra. Esta parábola nos revela algo fundamental. La muerte no es el fin de la conciencia, no es un sueño eterno, no es una aniquilación del ser, es una transición, un paso a otra dimensión de la existencia donde el alma sigue siendo plenamente consciente de sí misma y de su relación con Dios. Y si esto es cierto para el Lázaro de la parábola, ¿no sería también cierto para el Lázaro de Betania? Es muy probable que durante esos 4 días el alma de Lázaro haya estado en ese lugar de espera que la Biblia describe, no en sufrimiento eterno, porque era un hombre justo, pero tampoco en la plenitud del cielo, porque aún no había llegado el momento de la resurrección final. Estaba en un estado intermedio, en paz, pero aguardando. Y aquí viene algo que pocos consideran. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo le devolvió la vida, lo trajo de regreso desde ese lugar de espera, lo sacó del Sheol, lo rescató de las profundidades de la muerte. Y eso, querido hermano, querida hermana, es un anticipo del poder que Jesús tiene sobre todos nosotros. Porque lo que hizo con Lázaro es lo que hará con cada uno de sus hijos en el día final. Nos llamará por nuestro nombre y saldremos de la tumba, no para volver a esta vida temporal, sino para entrar en la vida eterna que Él nos prometió. Hay un detalle extraordinario que revela la profundidad de este milagro. Cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, el texto dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Algunos traducen que lloró, otros que se turbó profundamente. Pero la palabra original en griego sugiere algo más fuerte, una indignación santa, un rechazo visceral. ¿Contra qué? Contra la muerte misma, contra ese enemigo que había robado a su amigo, contra esa fuerza oscura que separa a los seres humanos de sus seres queridos y de su Creador. Jesús no aceptó la muerte como algo natural, la vio como lo que realmente es, una intrusa, una consecuencia del pecado, un enemigo que debe ser derrotado. Y por eso actuó con tal poder, por eso habló con tal autoridad. Lázaro, ven fuera. No fue una súplica, no fue una petición, fue una orden, fue el ejercicio de un poder absoluto sobre el reino de la muerte. Y Lázaro obedeció. Su alma, que descansaba en el Sheol, escuchó la voz de su maestro, reconoció ese llamado y respondió. Volvió a su cuerpo, reanimó esa carne que ya empezaba a corromperse y salió de la tumba envuelto en los lienzos mortuorios, pero completamente vivo, respirando, caminando, siendo testigo viviente de que Jesús es quien dice ser, la resurrección y la vida. Este milagro nos habla directamente a nosotros hoy, porque cada uno de nosotros enfrentará la muerte. No hay excepción, no importa cuánto cuidemos nuestra salud, no importa cuánta riqueza acumulemos, no importa cuánto poder alcancemos, todos pasaremos por ese umbral, todos experimentaremos ese momento de separación entre el cuerpo y el alma. Y la gran pregunta no es si moriremos, sino qué pasará después, dónde estará nuestra alma, en qué lugar aguardará, qué destino nos espera. Y la respuesta depende de nuestra relación con Jesús. Si vivimos en Cristo, si ponemos nuestra fe en Él, si confiamos en su sacrificio en la cruz, entonces nuestra alma estará segura, estará en paz, estará en las manos del Dios que nos creó y nos ama, no en un limbo de incertidumbre, no en un vacío aterrador, sino en la presencia amorosa del Padre Celestial que nos espera con los brazos abiertos. Y cuando llegue el día de la resurrección final, cuando Cristo regrese en gloria, escucharemos nuestro nombre, saldremos de nuestras tumbas y entraremos en la vida eterna que Él ganó para nosotros. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí exploramos los misterios profundos de la fe. Aquí no nos quedamos en la superficie, aquí buscamos la verdad que transforma.
Hay un detalle en el relato de Juan que muchos pasan por alto. Cuando Jesús llega a Betania, ya sabe que Lázaro ha muerto. De hecho, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba antes de dirigirse allí, y cuando finalmente decide ir, les dice a sus discípulos algo que parece extraño a primera vista. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos confundidos responden, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús les hablaba de la muerte, y tuvo que decirles claramente, Lázaro ha muerto. ¿Por qué Jesús usó la palabra dormir? ¿Fue solo una forma suave de referirse a la muerte, o hay algo más profundo en esa elección de palabras? En la tradición bíblica, el sueño se usa muchas veces como metáfora de la muerte, pero no es un sueño común, no es la inconsciencia total, es un estado de reposo en espera del despertar, y eso es exactamente lo que Jesús iba a hacer, despertar a Lázaro, no solo devolverle el aliento, sino llamarlo de vuelta desde ese lugar donde su alma descansaba, traerlo nuevamente al mundo de los vivos. Y esa palabra, despertar, nos dice mucho sobre la naturaleza del alma y su destino después de la muerte. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo escribe, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Aquí vemos la misma imagen. Los muertos en Cristo están durmiendo, no en un sueño de inconsciencia total, sino en un descanso que anticipa el despertar glorioso. Y lo que Jesús hizo con Lázaro fue un anticipo de lo que hará con todos nosotros en el día de la resurrección. Pero volvamos a esos 4 días. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no una semana? La tradición judía de la época creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, esperando quizás una posibilidad de retorno, pero al 4.º día se consideraba que la muerte era definitiva, que ya no había vuelta atrás, que la descomposición había comenzado de forma irreversible. Y es precisamente en ese momento cuando Jesús actúa, cuando ya no queda duda alguna de que Lázaro está verdaderamente muerto, cuando todos han aceptado la pérdida, cuando incluso la esperanza parece extinguida. Ahí es cuando Jesús demuestra que Él es la resurrección y la vida. Hay algo poderoso en esta elección del tiempo. Jesús no llegó corriendo para evitar la muerte de Lázaro. Pudo haberlo hecho, pudo haber sanado a su amigo a distancia, como lo hizo con el siervo del centurión, pero no lo hizo. Esperó, permitió que Lázaro muriera, permitió que pasaran 4 días, permitió que la familia experimentara el dolor profundo de la pérdida, y todo esto con un propósito claro: demostrar que su poder no tiene límites, que no hay muerte tan definitiva que Él no pueda revertir, que no hay separación tan grande que Él no pueda restaurar, que su autoridad se extiende más allá de este mundo visible, hasta el reino invisible donde las almas aguardan. Ahora bien, durante esos 4 días, el alma de Lázaro no estaba vagando sin rumbo. No estaba atrapada en algún limbo oscuro y aterrador. Estaba en las manos de Dios, y esto es fundamental entenderlo, porque muchas personas hoy viven con miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo a ese momento de transición. Pero la historia de Lázaro nos enseña algo liberador. Para quienes están en Cristo, la muerte no es el final, es simplemente un paso, un umbral, un momento de paso desde esta vida temporal hacia la presencia de Dios. No es algo que debamos temer, es algo para lo cual debemos prepararnos con fe y esperanza. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, dice con confianza: «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Pablo no temía la muerte, la veía como una ganancia, como una oportunidad de estar más cerca de Cristo, y aunque Lázaro no pudo contarnos lo que experimentó durante esos 4 días, podemos confiar en que estuvo en paz, que estuvo seguro, que estuvo en las manos del mismo Dios que lo creó y que lo amaba, y que cuando Jesús pronunció su nombre en voz alta frente a la tumba, su alma respondió, regresó, volvió a habitar ese cuerpo que ya comenzaba a descomponerse, y salió caminando, aún envuelto en los lienzos de la muerte,
pero vivo, completamente vivo. Este milagro nos habla no solo del poder de Jesús, sino también de la naturaleza del alma humana. Nos dice que somos más que carne y huesos, que hay en nosotros una dimensión espiritual que trasciende lo físico, que nuestra identidad, nuestra esencia, nuestra conciencia, todo eso continúa existiendo incluso cuando el cuerpo deja de funcionar. Y eso, hermano, hermana, es una verdad que debe llenarnos de esperanza, porque significa que la muerte no tiene la última palabra, que hay vida más allá de la tumba, que hay un encuentro con Dios que nos espera, y que todo aquel que pone su fe en Cristo puede estar seguro de que su alma estará a salvo. Imagina por un momento el asombro de Lázaro al escuchar la voz de Jesús llamándolo desde el otro lado. Imagina esa alma que descansaba en paz siendo convocada de regreso. Imagina la fuerza de ese llamado, la autoridad de esa voz. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedeció, no porque tuviera fuerzas propias, sino porque la voz que lo llamaba era la misma voz que en el principio dijo, sea la luz. La misma voz que calmó la tempestad, la misma voz que un día dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí está el corazón del mensaje. Lo que Jesús hizo con Lázaro fue una señal, un anticipo, una demostración visible de lo que hará con todos nosotros. Porque en Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, Jesús mismo declara, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos oiremos su voz, todos saldremos de nuestras tumbas, todos compareceremos ante Él, y nuestro destino eterno dependerá de nuestra relación con Cristo. Por eso la historia de Lázaro no es solo un relato del pasado, es una advertencia, es una invitación, es un recordatorio de que la vida es breve, de que la muerte es cierta, pero también de que hay esperanza, de que hay salvación, de que hay un Salvador que tiene poder sobre la muerte, y que si hoy, en este momento, decides entregarle tu vida a Él, puedes tener la certeza de que tu alma estará segura, que cuando llegue tu último día en esta tierra, no estarás solo, que habrá una mano amorosa esperándote, que habrá una voz que te llamará por tu nombre, y que despertarás en la presencia de Dios. Existe un silencio profundo en la Biblia sobre lo que Lázaro experimentó durante esos 4 días, y ese silencio no es casual, no es un olvido de los escritores bíblicos, es intencional, porque hay ciertas cosas que Dios no nos revela completamente en esta vida. Hay misterios que solo comprenderemos cuando crucemos nosotros mismos ese umbral. Y eso no debería frustrarnos. Al contrario, debería enseñarnos humildad, debería recordarnos que no todo está a nuestro alcance, que hay dimensiones de la realidad espiritual que solo Dios conoce plenamente, y que nuestra tarea no es saberlo todo, sino confiar en aquel que sí lo sabe. Pero aunque la Biblia no nos da un testimonio directo de Lázaro, sí nos ofrece otras ventanas hacia ese mundo invisible. En 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla de una experiencia extraordinaria. Dice que conoció a un hombre, probablemente refiriéndose a sí mismo por humildad, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que escuchó palabras inefables que no le es permitido expresar al hombre. Pablo tuvo un vistazo de la eternidad, y cuando regresó a esta vida, su perspectiva cambió para siempre. Ya no valoraba las cosas temporales de la misma manera, ya no temía el sufrimiento ni la muerte, porque había visto algo que transformó completamente su comprensión de la realidad. ¿Pudo Lázaro haber tenido una experiencia similar? Es posible, pero lo interesante es que la Biblia no registra ninguna declaración de Lázaro después de su resurrección. No hay un testimonio suyo diciendo, estuve en el paraíso, o vi ángeles, o experimenté la presencia de Dios. Hay solo silencio, y ese silencio es elocuente, porque nos enseña que lo importante no es satisfacer nuestra curiosidad sobre el más allá. Lo importante es vivir con fidelidad en el más acá, es prepararnos espiritualmente, es cultivar nuestra relación con Dios. Es vivir de tal manera que cuando llegue nuestro momento, podamos partir en paz,
sabiendo que estamos en sus manos. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, Pablo expresa un deseo profundo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, morir significaba estar con Cristo. No había un largo sueño inconsciente, no había una espera interminable en la oscuridad, había un encuentro inmediato con el Salvador, y aunque los detalles exactos de ese estado intermedio no están completamente revelados, la esperanza es clara. Los que mueren en Cristo van a estar con Cristo, y eso es lo único que realmente importa, no los detalles geográficos del cielo, no la descripción exacta del paraíso, sino la certeza de la comunión eterna con Dios. Ahora bien, hay otra dimensión de este misterio que debemos considerar. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no lo llevó directamente al cielo, lo trajo de vuelta a esta vida terrenal, y eso significa que Lázaro tuvo que morir de nuevo. Tuvo que pasar nuevamente por el valle de sombra de muerte. Tuvo que experimentar una segunda separación del cuerpo. Y aunque la Biblia no nos dice cómo fue esa segunda muerte, podemos imaginar que fue diferente, porque Lázaro ya sabía lo que había del otro lado, ya había experimentado ese paso, ya conocía la paz de estar en las manos de Dios. Por lo tanto, la segunda vez no habría sido con miedo, sino con confianza, no con angustia, sino con esperanza, no como un salto a lo desconocido, sino como un regreso a casa. Esta idea del regreso a casa es fundamental en la fe cristiana. Jesús mismo, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, nos dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Estas palabras fueron dichas poco antes de la crucifixión. Jesús sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar, sabía que iba a ascender al cielo, y sabía que vendría de nuevo. Y en medio de todo ese conocimiento, se preocupó por tranquilizar a sus discípulos, por asegurarles que había un lugar para ellos, que la separación sería temporal, que el reencuentro sería eterno. Y lo mismo aplica para nosotros hoy. Cada uno de nosotros tiene una morada preparada, un lugar en la casa del Padre, un espacio reservado con nuestro nombre. Y cuando llega el momento de partir de esta tierra, no vamos hacia la nada, no vamos hacia el olvido, vamos hacia ese hogar que Cristo preparó, vamos hacia esa comunión que Él prometió, vamos hacia esa vida eterna que ganó para nosotros en la cruz. Y aunque el camino incluya pasar por el valle de la muerte, no tenemos que temer, porque Él va con nosotros, porque su vara y su cayado nos infunden aliento, porque Él es el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas. El rey David, que conocía bien el peligro y la muerte, escribió en el Salmo 23, versículo 4, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Estas palabras, escritas hace miles de años, siguen siendo verdaderas hoy. Siguen siendo un consuelo para millones de personas que enfrentan la muerte propia o la de sus seres queridos, porque nos recuerdan que no estamos solos, que hay una presencia divina que nos acompaña, que hay un amor que trasciende la tumba, que hay una esperanza que la muerte no puede destruir. Entonces, ¿dónde estuvo el alma de Lázaro durante esos 4 días? Estuvo en las manos de Dios. Estuvo en ese lugar de espera que la Biblia llama de diferentes maneras. Estuvo en paz, estuvo seguro, estuvo descansando. Y cuando Jesús lo llamó de vuelta, respondió, porque reconoció la voz de su Maestro, porque confió en su poder, porque sabía que quien lo llamaba tenía autoridad sobre la vida y la muerte, y lo mismo sucederá con cada uno de nosotros. Un día escucharemos esa voz, un día oiremos nuestro nombre pronunciado por los labios del Salvador y responderemos. Saldremos de nuestras tumbas, dejaremos atrás la corrupción y entraremos en la gloria eterna que Dios preparó para quienes lo aman. Pero no basta con saber esto intelectualmente. No basta con asentir con la cabeza y decir, sí, eso suena bonito. Es necesario que esta verdad transforme nuestra vida, que cambie la forma en que vivimos cada día,
que nos motive a buscar a Dios con sinceridad, que nos impulse a vivir con propósito y santidad. Porque si realmente creemos que hay vida eterna, si realmente confiamos en que Jesús tiene poder sobre la muerte, entonces nuestra vida presente debería reflejarlo. Deberíamos vivir con valentía, deberíamos amar con generosidad, deberíamos servir con humildad, deberíamos compartir la esperanza que tenemos, deberíamos ser luz en medio de la oscuridad, deberíamos ser sal que da sabor a un mundo que se desvanece. Y cuando llegue nuestro último día, cuando nuestro cuerpo se debilite y nuestro aliento se agote, podremos cerrar los ojos en paz, sabiendo que hemos corrido la carrera, sabiendo que hemos guardado la fe, sabiendo que hay una corona de justicia que nos espera, sabiendo que el mismo Jesús que llamó a Lázaro de la tumba nos llamará también a nosotros, y despertaremos, no en este mundo de dolor y sufrimiento, sino en aquel mundo de gozo y plenitud, no en este cuerpo corruptible, sino en un cuerpo glorificado, no en esta vida temporal, sino en la vida eterna. Y todo porque un día, hace 2000 años, Jesús demostró con poder que Él es la resurrección y la vida, que quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Hemos recorrido juntos este misterio profundo. Hemos explorado lo que la Biblia revela y lo que calla sobre el destino del alma. Hemos visto cómo el milagro de Lázaro no es solo una historia antigua, sino una promesa viva para cada uno de nosotros, y espero que hoy tu fe se haya fortalecido, que tu esperanza se haya renovado, que tu corazón haya encontrado paz en medio de las incertidumbres de la vida. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar tu tiempo a buscar respuestas profundas, por no conformarte con explicaciones superficiales. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita para recibir notificaciones. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Y déjame tu comentario. Cuéntame qué piensas sobre este misterio. ¿Qué otras preguntas te surgen? Porque esto es una comunidad de búsqueda espiritual. En la pantalla aparecerán más videos que seguirán explorando los secretos ocultos de la fe. No te detengas aquí. Continúa este viaje de descubrimiento. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta el próximo encuentro.